Buenas tardes. Pues aquí estamos con el vídeo que corresponde a la sexta sesión de trabajo de esta primera evaluación. En esta ocasión está dedicado a la poesía de la generación del 27. Es el segundo tema de literatura del trimestre. Recordad que el primero fue la poesía desde el modernismo hasta las vanguardias, y este segundo pues está dedicado exclusivamente a lo que se ha dado en llamar generación del 27. Como sabéis, con vista al examen, a mí me gusta y os sugiero que la exposición escrita de este tema esté organizada siempre en tres partes. Una parte primera, en la que debéis situar el periodo literario en su contexto histórico, en los hechos históricos o culturales más relevantes del momento. Después una segunda parte, que es el grueso de la exposición, que sería el desarrollo y explicación de de las tendencias literarias, en este caso pues los rasgos que definen a la poesía del grupo del 27, y un tercer apartado dedicado a los autores más destacados de ese periodo. En este caso pues serían el repaso a los aspectos fundamentales de los poetas del 27 y en especial a Luis Cernuda, puesto que es el autor que vamos a destacar y que vamos a hacer un estudio más detallado en el tema. Además del esquema que tenéis delante y que ahora voy a pasar a desarrollar, en la plataforma que utilizamos disponéis también de un documento que es el contexto cultural anterior a 1939. Recordad que en ese documento del contexto cultural el primer apartado es el que utilizamos en el tema anterior, donde nos centrábamos sobre todo en la idea de angustia. Eso no sería ya del todo aplicable al periodo en el que estamos, periodo en el que estamos, que es a partir de mediados de los años 20 o así. Entraría en el segundo apartado, ¿no? Lo que es el mundo en el periodo de entreguerras. Ahí tenéis en media paginita aproximadamente desarrolladas las ideas principales, ¿no? ¿Qué es lo principal que debemos señalar en ese contexto histórico-cultural? Pues primero que después de la Primera Guerra Mundial, que terminó en el año 1918, como se os indica aquí, pues se produce una reorganización del mapa político internacional, ¿no? Desaparecen imperios tan antiguos como el austrohúngaro o el turco, se produce una fragmentación, nacen nuevas naciones, nuevos estados, y todo eso pues generará una cierta tensión, ¿no? Una cierta conflictividad. Otra idea importante es que tras esa contienda bélica, el centro de interés económico del mundo pasa de Europa, pasa de Gran Bretaña, Francia, Alemania, ¿no? Pasa hacia Estados Unidos, hasta el punto de que Estados Unidos y la ciudad de Nueva York se convierte en la capital económica y también cultural de alguna forma, pero sobre todo en la capital económica del mundo en este nuevo periodo. Esos primeros años después de la Primera Guerra Mundial son años de bonanza material, de desarrollo, de progreso económico, pero todo eso se viene abajo con el hundimiento de la bolsa de Nueva York, que se produce en el año 1929. Hay un crack de la bolsa y como consecuencia pues una crisis económica que empieza por Estados Unidos pero se va a expandir pues por todo el mundo occidental. ¿Importancia que tiene este hecho? Pues que esta crisis económica agravará pues una serie de tensiones sociales derivadas del conflicto ideológico que veníamos arrastrando casi desde el siglo XIX, ¿no? Entre la sociedad burguesa, ¿no? La clase burguesa de ideología liberal y demás, y estas nuevas ideologías que surgieron en la segunda mitad del siglo XIX, ¿no? El movimiento obrero, etcétera, ¿no? Entonces, pues se produce ahí un conflicto ideológico cuyo punto culminante será sin duda la Revolución Rusa, la Revolución Bolchevique de 1917, pero que tendrá después pues otras explosiones revolucionarias en otros lugares, y explica también el surgimiento de los fascismos en Italia y del nazismo en Alemania, ¿no? Recrudeciéndose por tanto ese conflicto ideológico
pues a partir sobre todo de la crisis derivada del año 29, los años 30 esencialmente. En España, como os digo aquí, España fue un país que se mantuvo neutral en la Primera Guerra Mundial, pero eso no quiere decir que estuviera completamente al margen, ¿no? Las consecuencias de la guerra también se sufren aquí. Hay primero una bonanza económica derivada precisamente de esa neutralidad, ¿no? Y después los conflictos ideológicos que se dan en todo el mundo occidental, pues también acaban dándose en España durante los años 20 y 30, ¿no? Estos conflictos ideológicos culminarán pues en el gran acontecimiento histórico que cierra el periodo que estamos estudiando en España, que es la Guerra Civil del año 36 al 39. Bien, en este contexto histórico que debemos hacer en la primera parte de la exposición escrita, pues estas ideas que os he ido subrayando, debéis expresarlas de la manera más sintética posible. La segunda parte de la pregunta consistirá en la explicación de los caracteres de la tendencia literaria en concreto. En este caso es la poesía de la generación del 27. Tenéis este documento que lo tenéis en la plataforma donde está desarrollado pues las características fundamentales, ¿no? En este primer apartado que se llama Generación o Grupo del 27 tenéis pues las ideas principales sobre el grupo del 27. ¿Cuáles son esas ideas principales? Bueno, lo primero que tenemos que hacer es la reflexión sobre el nombre. El grupo del 27, hay personas que le llaman grupo, hay personas que le llaman generación, hay estudiosos que le han dado el nombre de 27 pues por vincularlo con la celebración del centenario de Góngora que se celebró en Sevilla en el año 1927, donde los poetas de este grupo pues se reunieron, ¿no?, para conmemorar la figura de Luis de Góngora, pero ha recibido otros nombres, ¿no? Se le ha llamado también Generación de la República, se le ha llamado también Generación Guillén Lorca, Generación de la Amistad, es decir, ha recibido distintos nombres. El más habitual es el de Generación del 27, aunque a mí lo de generación no me acaba de gustar del todo, puesto que hay escritores, intelectuales, que siendo contemporáneos de los hombres y mujeres del 27, no se les suele incluir dentro del grupo. Por eso a mí me parece más adecuado utilizar el término grupo del 27. Lo que pasa es que en los temarios suele venir generación del 27, entonces por eso le he llamado así en el esquema. Otro problema que tiene que ver con el nombre del 27 o con el grupo del 27 es qué nombres incluir, qué autores incluir dentro de él, ¿no? Hay una serie de nombres que aparecen siempre, son los que os he listado aquí, donde pone poetas. Bueno, pues tenemos ahí a Salinas, Guillén, Alonso, García Lorca, Alessandre, Alberti, Cernuda. Bueno, esos nombres nunca faltan dentro del grupo del 27. Pero después hay otra serie de nombres que a veces aparecen, otras veces no aparecen. Y después está pues una serie de mujeres, las llamadas sin sombrero, que bueno que estaban dentro del núcleo del grupo del 27, pero que rara vez aparecen o han aparecido hasta tiempos muy recientes en los libros de texto como formando parte del grupo. Me estoy refiriendo a mujeres como Rosa Chacel, o como María Zambrano, o como Josefina de la Torre, o como Maruja Mayo, ¿no?, que son una serie de intelectuales, de artistas, que yo os digo que compartieron muchos de los eventos del 27, que publicaron en los mismos años, que tuvieron un protagonismo grande en el desarrollo de la generación y que rara vez se hace referencia a ella, ¿no? Además también hay quien prefiere hablar del grupo del 27 como un grupo no literario, sino artístico, ¿no?, puesto que consideran que cineastas como Luis Buñuel o pintores como Salvador Dalí pues también formarían parte del mismo. Por tanto, la cuestión de la nómina de los autores del 27 es otra de las cuestiones discutidas sobre el grupo, no solamente el nombre, sino también la nómina. Una segunda cuestión que debemos abordar, que debéis abordar en vuestras exposiciones escritas, es que dentro del 27 no podemos hablar de una única tendencia, sino que dentro de él conviven, dentro de este grupo, conviven diferentes formas de entender la literatura.
Son muchas las tendencias, yo las he reducido a cuatro: poesía pura, vanguardismo, surrealismo, neopopularismo, puesto que son quizás las más fácilmente reconocibles. En el tema desarrollado las vais a tener en este esquemita que os he preparado aquí, en este cuadrito. Pues este cuadrito muy sintético nos habla a las claras de esas cuatro tendencias. Por un lado está la poesía pura, ¿no?, que es una forma de entender la poesía derivada de las formas literarias que ya trabajó en su día Juan Ramón Jiménez, y que se basa en hacer una poesía abstracta, una poesía en la que los sentimientos humanos, los sentimientos del yo poético están camuflados, están fuera del poema. Es una poesía muy intelectual, una poesía dirigida a un lector que tiene que trabajar para comprender el texto literario. El autor del 27 más destacado es Jorge Guillén dentro de esta tendencia. Una segunda tendencia sería la vanguardista, fundamentalmente ultraísta y creacionista. Es una forma de entender la poesía basada en el juego, que cree que el gran tema de la poesía del siglo XX debe ser la propia modernidad, el progreso técnico, la nueva sociedad nacida después de la Primera Guerra Mundial. Y ahí los grandes poetas del 27 serían Pedro Salinas y Gerardo Diego, ¿no?, los más autores, los más destacados. Una tercera tendencia sería el surrealismo. El surrealismo es un movimiento literario que creó en Francia André Breton y que pronto llegará a España, que será asumido también por un poeta chileno que en estos años, finales de los 20, también está en España, que es Pablo Neruda. Y ambos escritores, André Breton y Pablo Neruda, se convertirán en los modelos de gente como García Lorca, Rafael Alberti, Cernuda o Alexandre, que serán los poetas más claramente vinculados al surrealismo. El surrealismo es un movimiento que lo que busca es la rehumanización de la literatura. El vanguardismo había buscado la deshumanización, desposeer al texto literario de los elementos sentimentales. En cambio, los surrealistas piensan que la literatura debe ser un mecanismo de liberación del ser humano, de liberación de sus pasiones, de sus opresiones íntimas, y lo hacen a través del absurdo, de lo ilógico, de intentar recrear pues escenas sacadas de los sueños o que recuerden el mundo de los sueños, imágenes oníricas, etcétera, ¿no? Eso sería la tendencia del surrealismo. Y después tendríamos una última tendencia que os destaco, que es la neopopularista, en la que poetas como García Lorca o Rafael Alberti intentarán seguir las formas métricas de la tradición lírica española, ¿no?, utilizando pues unas estrofas breves, con versos cortos en los que predominan las rimas asonantes, los juegos de repetición, los estribillos, etcétera, aunque después los contenidos no sean los tradicionales, sino que sean contenidos absolutamente contemporáneos. Pero en la forma sí intentarán respetar o recuperar u homenajear a esas formas tradicionales populares españolas. Bueno, esto respecto a las tendencias, que es otro de los caracteres del grupo del 27. Y el último carácter que debemos destacar es que, aunque hay cuatro tendencias diferentes, sí podemos señalar pues una serie de rasgos comunes. Yo he destacado aquí tres rasgos que a mí me parecen importantes y que son comunes a todos los poetas del 27. Uno es la tendencia al equilibrio. Los poetas del 27 no son poetas extremos, no son defensores de una idea y negadores de su contraria, sino que a lo largo de sus carreras, a lo largo de sus distintos libros, nos podemos encontrar cómo son capaces de optar por formas líricas o por temas o por enfoques que pueden ser incluso entendidos como contradictorios. Yo os he puesto aquí tres ejemplos. Por ejemplo, los poetas del 27 van a ser muy respetuosos con la tradición literaria española, van a homenajear a gentes como Luis de Góngora, o a poetas como Fray Luis de León, o como Garcilaso de la Vega, ¿no?, como Gustavo Adolfo Bécquer, ¿no? Pero junto a ese respeto a la tradición lírica española,
también van a incluir altísimas dosis de innovación, de vanguardia, de propuestas nuevas, renovadoras del lenguaje y de las formas literarias. Tenemos ese equilibrio entre las dos formas. De la misma manera vamos a encontrar un equilibrio entre el respeto a las formas populares, sobre todo en la tendencia neopopularista, obviamente, y cómo eso convive también con una literatura, con una poesía que a veces es hermética, abstracta, culta, que solamente puede ser comprendida si se hace una lectura reflexiva de las mismas. Equilibrio, por tanto, entre lo culto y lo popular. Y por último, el último gran equilibrio que os señalo es el equilibrio entre una poesía que se centra en sí mismo, en la pureza, en el esteticismo, en la búsqueda de la máxima perfección formal posible, y junto a ella una poesía que relaja, digamos, ese culto a la forma para darle más peso a los temas, a la denuncia de la violencia, de la opresión, de la desigualdad social. Es el equilibrio entre pureza y revolución, entre una poesía que se centra solamente en sí mismo o una poesía que se quiere abrir a los problemas del ser humano, a los problemas de la sociedad. Sería otro de los grandes equilibrios. Bueno, pues ese es uno de los rasgos comunes. El otro de los rasgos comunes que os señalo aquí, pues es la presencia de una serie de temas que van a ser recurrentes en la práctica totalidad de estos poetas. Lo tenéis ahí listado, ¿no? Esos temas. Por un lado, el culto o el tema de la modernidad, del mundo moderno, del progreso, que los poetas del 27 van a ver desde dos perspectivas, desde un punto de vista positivo, admirándose, ¿no?, ante los grandes cambios derivados del progreso técnico. Tenemos ahí a un poeta, ¿no?, a Pedro Salinas, ¿no?, como escribe un maravilloso poema de amor que dedica pues a su coche, ¿no?, a su máquina, ¿no?, que bueno, pues es esa admiración por la modernidad, por el progreso, por la velocidad. Pero junto a eso también vamos a ver la modernidad vista desde un punto de vista más negativo en poetas como García Lorca, ¿no?, en su libro Poeta en Nueva York. La vida cotidiana, la experiencia diaria, íntima del poeta, va a convertirse en el centro de muchos textos de estos autores, quizá por primera vez en la historia de la literatura, o por una de las primeras veces en la historia de la literatura. La literatura, ya sabéis, siempre se ha ocupado de grandes temas, ¿no?, la épica, el héroe, las grandes pasiones amorosas, ¿no?, los grandes conflictos religiosos o existenciales. Bueno, estos autores nos quieren hablar de lo cotidiano, de los sentimientos del hombre corriente, del hombre normal, ¿no?, del ser humano normal. Lo cotidiano sería otro de los temas del grupo del 27. En un grupo fundamentalmente de poetas, pues el tema amoroso evidentemente no puede estar ausente. Los poetas del 27, algunos de ellos son los grandes poetas del amor de la literatura española. Si sucede con Pedro Salinas, o con Federico García Lorca, o con Vicente Alessandre, o con Luis Cernuda, ¿no?, grandes poetas del amor que han abordado este tema entendiendo el amor como una potencia, ¿no?, poderosa, ¿no?, que es capaz de dotar de sentido a la existencia, ¿no?, y que conduce al éxtasis, al absoluto, pero que también puede conducir al fracaso, ¿no? El tema del amor será un tema central en la poesía del 27. De la misma manera que la naturaleza también tiene un lugar importante en estos poetas, sobre todo en el último periodo, ¿no?, de sus carreras literarias, donde la naturaleza se asocia al pasado. Muchos de estos autores saldrán al exilio después de la Guerra Civil en el año 39, y para ellos la naturaleza española funcionará pues como un motivo, ¿no?, para hablar o abordar la nostalgia pues por la España perdida, que es también una nostalgia por los amigos perdidos y es también una nostalgia por la infancia o la juventud perdida. El tema de la naturaleza, tema importante en gente como Luis Cernuda o en Rafael Alberti, ¿no? Otro de los grandes conflictos que se refleja en la poesía del 27 es el tema de la realidad y el deseo.
cómo el yo poético desea el absoluto, es decir, desea algo que justifique su existencia, y cómo choca con una realidad que le impide alcanzarlo, llevando por tanto al fracaso. Ese conflicto de la realidad y el deseo lo vamos a ver esencialmente en Luis Cernuda y en Federico García Lorca, pero aparecerá también en los demás autores. En Luis Cernuda es tan importante que el propio autor quiso darle el término realidad y deseo al conjunto de su obra literaria, es decir, es el título con el que nombró el conjunto de su obra literaria. El tema de la muerte y del tiempo también estará presente en la obra de estos autores. En Federico García Lorca es un tema central, pero en todos los demás también ganará protagonismo, sobre todo en sus últimos libros, cuando ya la madurez o la vejez esté más cercana, ¿no? Entonces, pues, la reflexión sobre la muerte, sobre el paso del tiempo, ganará mucho protagonismo en su obra poética. Y por último, el tema político y el tema social. Los poetas del 27 no quisieron ser poetas, quisieron ser, de alguna manera, testigos de su tiempo, quisieron abordar las grandes cuestiones de su tiempo, y les tocó vivir una época complicada, unos convulsos años 30, una guerra civil, una posguerra, una guerra mundial, los que tuvieron que salir al exilio, una posguerra mundial, una guerra fría, en fin, todos estos acontecimientos, ¿no?, del siglo XX fueron vividos por estos autores y dejaron constancia de ello en sus textos literarios, tomando posición política en algunos casos, como es Rafael Alberti, o de posiciones más neutrales, como sucede con Jorge Guillén. Pero en cualquier caso, todos los autores del 27 en uno u otro momento abordaron la cuestión social, la cuestión política. Rasgos comunes, por tanto, los temas. Y por último, hay una evolución común, aunque cada uno de estos poetas, como veremos después, tiene sus propias etapas, su propio desarrollo. Sí es cierto que a grandes rasgos podemos advertir como tres grandes etapas, tres grandes fases en la poesía del 27. La primera de ellas la he llamado ahí vanguardismo, y coincide con los inicios líricos de todos estos autores, pues a partir del año 25, la segunda mitad de los años 20, estos autores debutan en la literatura con sus primeros libros, y esos primeros libros, casi todos ellos, están vinculados a lo que era la poesía de moda en aquella época, que era la poesía vanguardista, y en el caso español el ultraísmo, es decir, la poesía entendida como un juego, la poesía entendida como una provocación, la poesía entendida como algo de lo que se ha desprovisto los sentimientos humanos, ¿no?, para hacer algo puramente deshumanizado y solamente convertirla en una especie de experiencia estética, ¿vale? Esos serían los inicios poéticos de estos autores. Pero cuando van acercándose los años 30, la poesía de estos autores pasa a una segunda fase, que yo le llamaba aquí de rehumanización. ¿Por qué? Pues porque todos ellos, de una u otra manera, volverán los ojos de nuevo a los grandes conflictos humanos, al conflicto social, al conflicto existencial, al conflicto amoroso, a la búsqueda del sentido de la vida. ¿Por qué se produce esto? Bueno, pues esto se produce por dos razones. Primero, por la influencia que sobre ellos tiene el surrealismo, que es un movimiento que viene de Francia y que ya aboga por esa vuelta a los conflictos humanos. Y en segundo lugar, porque los conflictos sociales de la España de los años 30, recordad la proclamación de la República en el año 31, después la Revolución de Asturias, los intentos de golpe militar de Sanjurjo, y después, pues yo qué sé, ¿no?, la guerra civil ya en el año del año 36 al 39, es decir, toda esta España convulsa de los años 30 influirá y marcará la vida y la obra de estos autores. Y estos autores no quieren cerrar los ojos a su realidad, por tanto la van a mostrar en sus textos literarios. Rehumanización sería esa segunda fase. Y después tendríamos una tercera fase, que yo le llamaba ahí posguerra. Después de la guerra civil, en el año 39, el grupo se fragmenta. Se fragmenta porque, bueno, uno de ellos, Federico García Lorca, es asesinado en el año 36,
Y después habrá pues una buena parte de estos autores que tendrá que ir al exilio, pues porque no quieren seguir con sus vidas en la España que va a salir de la guerra civil, en la España del franquismo. Al exilio irán Pedro Salinas, irá Jorge Guillén, irá Rafael Alberti, irán Luis Cernuda. En España se quedarán Damaso Alonso y Vicente Alexandre, viviendo como pueden, ¿no? Siguiendo con sus carreras literarias en una España que ha cambiado mucho, de eso hablaremos ya en futuros temas, ¿no? Este grupo, por tanto, se fragmenta. Los que salen al exilio, unos se establecen en Estados Unidos, otros en México, otros en Inglaterra, otros en Italia, otros en Argentina. Es decir, hay una deslocalización del grupo que diríamos ahora, ¿no? Pero sí es verdad que todos estos autores van a compartir un tema, un motivo temático en esta poesía, que es el tema de la nostalgia. Todos ellos, incluso los que se quedan en España, van a escribir grandes poemas, grandes libros sobre la nostalgia de lo perdido, sobre la nostalgia de lo que la guerra civil arruinó, nostalgia de la juventud perdida, nostalgia de los amigos perdidos, nostalgia de la España perdida, de una España de los años 30 que había generado muchas ilusiones y cómo esas ilusiones acabaron fracasando. La nostalgia por lo desaparecido, por lo perdido, se convertirá en ese tema recurrente de estos libros escritos a partir de los años 40, ¿no? Muchos de ellos en el exilio. Hasta aquí, por tanto, el desarrollo de las tendencias principales, de la tendencia principal, la tendencia literaria a la que tenemos que referirnos, que es la poesía del grupo del 27, ¿no? Nos hemos centrado en las cuestiones que tienen que ver con el nombre y con la nómina, en las variedades que hay dentro del grupo del 27 y sobre todo en los caracteres comunes que podemos señalar en ellos. Ahora me quiero centrar en los poetas, destacando pues varias ideas, ¿no? Algunas ideas importantes sobre cada uno de ellos, y lo veremos ahora en la segunda parte del vídeo. En el tema que tenéis en la plataforma tenéis desarrollado pues unos parrafitos, ¿no? Os he redactado ahí unos parrafitos sobre algunos de los poetas que se ponen en el grupo, que se integran en el grupo del 27. El primero que os nombro es Pedro Salinas. ¿Qué podemos decir de Pedro Salinas? Hombre, podríamos decir muchísimas cosas, ¿no? Pero yo quiero que nos centremos en una idea básica, que es ver cómo evoluciona su obra literaria, ¿no? La poesía de Salinas pasa por tres periodos muy claros. Un primer periodo claramente vanguardista, que nos llevaría hasta el año 31. Es la época en la que Salinas, sobre todo, es un poeta que canta a la modernidad y al progreso, ¿vale? Será el gran tema literario de este periodo. Después, entre el año 33 y el 38, cambia la obsesión temática del autor y ahora se centra sobre todo en el tema amoroso, y lo que le lleva a componer pues dos de los grandes poemas de amor, libros de poemas de amor de la literatura española, que son La voz a ti de vida y Razón de amor. Y después, a partir del año 40 hasta el final de su vida, en el año 51, muere pronto Pedro Salinas, pues la poesía que desarrolla en el exilio es una poesía que refleja el malestar con un mundo que no comprende, un mundo dominado por la violencia. Fijaos, son los años de la guerra mundial, sale de una guerra civil y enseguida llega la guerra mundial. Pues este mundo violento, ¿no?, de la sinrazón de la guerra, ¿no?, pues se le convertirá en uno de los grandes temas de su obra de esos últimos años. Pedro Salinas es otro de los grandes escritores españoles del siglo XX, y su obra literaria pasa pues por 4 ciclos poéticos, ¿no? El primero de ellos, que es el que recoge poemas escritos hasta el año 50, recibe el nombre de Cántico. El tema principal de este primer ciclo es la idea de que para Jorge Guillén el mundo es un lugar armónico, el mundo es un lugar ordenado, el mundo está bien hecho. Es una visión muy optimista del mundo. Sin embargo, el segundo ciclo poético, que se llama Clamor, que incluye a textos escritos después de la guerra civil, en ese ciclo, ese mundo ordenado, ya aparece algo más caótico, ¿no?, puesto que la violencia, la desigualdad, el dolor
han roto esa armonía del mundo. Por tanto, la visión ahora cambia a una visión más pesimista, la que tenemos en Clamor, ¿no? Sería como la otra cara de la moneda del libro Cántico. Y después tenemos los dos últimos ciclos del autor, Homenaje, ¿no?, que es un libro de poemas en la que Jorge Guillén exalta pues las aportaciones literarias de grandes figuras de las letras y del arte, ¿vale? Y su último libro, Final, bueno, otros poemas y Final, es un texto muy reflexivo, ¿no?, que aborda pues la cercanía de la muerte, el paso del tiempo y demás, ¿no? Los dos grandes ciclos de Jorge Guillén son sin duda Cántico y Clamor. Federico García Lorca. Bueno, Federico García Lorca, si tenemos que destacar algo de su obra literaria, no solamente de su obra poética, es el tema de la frustración. La frustración del ser humano es el gran tema de Federico García Lorca. Esa frustración nos la expresa a través de distintos motivos. Esa frustración se ve reflejada en el amor y en el sexo, ¿no?, considerados por él fuerzas vitales que mueven al hombre pero que acaban fracasando. Esa frustración se ve en la muerte, ¿no?, constante siempre en su obra poética, ¿no?, y que viene a acabar pues con las ilusiones del ser humano. Esa frustración se ve también en las normas, en las imposiciones sociales, en las convenciones sociales tradicionales o burguesas, ¿no?, que alteran y rompen, imposibilitan, ¿no?, que los seres humanos cumplan sus deseos, lleven adelante la vida tal y como quieren. Bueno, pues eso serían algunas manifestaciones del tema de la frustración en la poesía de García Lorca. Si tuviéramos que establecer etapas en la poesía de Lorca, pues se antoja un poco complicado, puesto que García Lorca no pasó por etapas, sino que él cultivó distintas tendencias de manera simultánea, ¿no? Así tenemos una poesía de estilo popular, lo que hemos llamado neopopularista, en el Romancero Gitano, en los poemas del Cantejondo, por ejemplo, y cómo eso puede convivir pues con una tendencia surrealista en libros como Poeta en Nueva York, ¿no? En definitiva, cultiva esas dos tendencias que coexisten con el tiempo, porque si alguien refleja a la perfección esa idea del equilibrio entre la tradición y la innovación que dijimos en su momento dentro de los poetas del 27, ese es sin duda Federico García Lorca. En el caso de Alexandre, otro de los grandes poetas del 27, Premio Nobel de Literatura, el único al que se le concedió este alto galardón dentro del grupo, aunque muchos lo pudieron merecer, ¿no? Bueno, pues este poeta, en su obra lírica, en su trayectoria, podemos establecer tres etapas, ¿no? La primera de ellas, que nos llevará hasta el año 54, es una poesía en la que el autor se centra en su propio yo, en su propia intimidad profunda, es una poesía reflexiva, una poesía sobre el sufrimiento provocado por el amor o provocado también por la incapacidad para encajar en el mundo social en el que vive, ¿no? Eso es lo que encontraremos en libros tan maravillosos como La destrucción o el amor, o Espadas como labios, o Sombra del paraíso. En el año 54, en cambio, publica un libro que se llama Historia del corazón, en el que Luis Cernuda cambia el enfoque. Ahora ya no es solamente el yo profundo lo que le interesa, también le interesan los conflictos colectivos, la relación del yo con los demás seres humanos, con los demás yo. Se hace eco de esos conflictos colectivos, de esos conflictos sociales. El lenguaje ahora también se hace más claro, más directo, menos, entre comillas, literario. Y después tendríamos la última etapa, a partir del año 1968, pues hasta su muerte en el año 84, en el que Luis Cernuda hará una poesía de corte fundamentalmente existencial, una poesía muy reflexiva, ¿no?, sobre el sentido de la vida, el paso del tiempo, bueno, un intento de ajustar las cuentas con la propia existencia. Rafael Alberti es otro de los grandes poetas del 27. La obra de Alberti pasa por varias etapas, ¿no? En un principio hace una poesía muy inspirada por lo popular, ¿no? Este es su debut en la literatura con Marinero en tierra. Después, en el año 29, se ve sorprendido e impactado por la poesía de Luis de Góngora
y compondrá un libro donde homenajea, imita el estilo del poeta barroco. El libro será Calicanto. A partir de ese año, 1929, hasta el año 35, Rafael Alberti se ve influido de manera determinante por la poesía surrealista y las asociaciones ilógicas de palabras, la búsqueda de la provocación, el uso del verso libre, el tema de la angustia, del dolor, ¿no? Bueno, pues eso es lo que nos encontraremos en el libro Sobre los Ángeles, que es uno de los libros fundamentales de su trayectoria literaria, ¿no? Será a partir del año 35 en el que Rafael Alberti vuelva los ojos a los conflictos políticos. Este era un poeta muy vinculado, ¿no?, al movimiento obrero y a los partidos políticos que defendían, concretamente al Partido Comunista, ¿no? Y quiso convertir la literatura en un arma, en una arenga, en un arma para convencer al obrero de la necesidad de iniciar la revolución y transformar la sociedad. Después del año 39, la poesía del exilio de Rafael Alberti es una poesía en la que se alternan libros de contenido político, dirigidos a un gran público, con otros de contenido más personal, donde lo que prevalece es la nostalgia por la España perdida, fundamentalmente. Y después el último poeta en el que nos centramos es Luis Cernuda. De Luis Cernuda tenéis aquí en los apuntes pues bastante información. Lo primero que os he puesto es un recorrido vital, puesto que es importante que conozcáis su vida. No es que tengáis que memorizarla, ni tengáis que ponerla en el examen, ni nada por el estilo, pero sí nos puede servir para conocer al personaje. Bueno, pues tenéis ahí el recorrido vital. Centrándonos ya en su obra lírica, que es quizá lo que más nos interesa, podemos destacar el que es el tema central de su obra poética, que es la angustia producida por la frustración de los deseos. Ese es el tema único que después se desarrolla en distintos motivos temáticos. Fijaos que en esto se parece un poco a Federico García Lorca. Cambiarán, por supuesto, en las formas de expresarlo y en los motivos temáticos. ¿Cuáles son esos motivos en los que desarrolla ese gran tema de la angustia? Pues lo vamos a ver en la soledad, en el deseo de encontrar un mundo habitable. En fin, lo tenéis aquí desarrollado en estos temas, en la propia naturaleza, en el discurrir del tiempo, etcétera. Yo creo que está ahí suficientemente explicado y así no hacemos demasiado extenso el vídeo, ¿no? Más cosas que debamos saber de Luis Cernuda, pues que fue un hombre muy respetuoso con la tradición literaria española, y en su obra poética pues vamos a ver la influencia de Garcilaso en algunos de sus libros, de Bécquer, por ejemplo, o de los poetas platónicos como Fray Luis de León o T.S. Eliot, ¿no? Más cosas que, bueno, y por supuesto de poetas más recientes como los otros poetas del 27 y Juan Ramón Jiménez. Otra idea importante de la obra poética de Luis Cernuda es que comprendamos cuál entiende el poeta que es la función del escritor. Para Luis Cernuda el poeta es un ser diferente, es un ser que está dotado, no se sabe si por suerte o por desgracia, de un don, que es el don de ver lo que otros no pueden ver, de percibir lo que otros no pueden percibir, y de comunicar eso que ha percibido mediante la palabra, ¿vale? El poeta, por tanto, es un elegido que no encaja con el resto de los seres humanos. Eso le hace sentirse diferente, maldito, de alguna forma. La función del poeta será, por tanto, expresar, intentar comunicar eso que los demás, la gente normal, no puede adivinar o no puede ver. La obra literaria de Luis Cernuda pues pasa por tres etapas principales, ¿no? Aunque en esto hay estudiosos que señalan otras, pero yo creo que podemos dividirla en estas tres etapas, ¿no? En estas tres etapas. Una poesía de juventud que se nos irá hasta el año 28, donde tenemos libros como Perfil del aire o Égloga elegía Oda, donde el tema principal es el amor y la sensualidad, pero expresado de una manera muy clásica, es decir, expresado a través de un verso clásico inspirado
en la poesía del renacentista Garcilaso de la Vega, ¿no? Entre el año 29 y el año 39 estamos en lo que se ha llamado el periodo surrealista de Luis Cernuda. Ahora el tema es la angustia, el caos espiritual, fundamentalmente en el terreno amoroso, pero no solo en el terreno amoroso. Ahora la forma ha cambiado, ya no es la métrica clásica del verso perfecto, bien medido, con su rima consonante y todo magníficamente terminado, sino que ahora el poeta se vuelca en el verso libre, nos comunica imágenes irracionales, busca una mayor libertad expresiva. A este periodo pertenecen dos de los libros máximos de la poesía española del siglo XX, que son Los placeres prohibidos, uno de ellos, y el otro, Donde habite el olvido. Y después tendríamos la poesía del exilio, que llevará pues desde el año 40 hasta su muerte en el año 63, donde entre muchos temas de los anteriores, que no van a desaparecer, aparece un nuevo tema, que por eso lo he puesto aquí como tema principal, no porque sea único, sino porque es la novedad de este periodo, que es el tema de la nostalgia por lo perdido. ¿Qué es lo que ha perdido? Ha perdido la ingenuidad, ha perdido la inocencia, ha perdido la juventud, ha perdido la España de su juventud. Bueno, la nostalgia en definitiva será el gran tema de este periodo. Formalmente el poeta ahora se va a destacar, se va a decantar por un lenguaje más directo, más conversacional, en el que a veces alterna la prosa y el verso, alterna libros en verso con libros en prosa, el tono suele ser más reflexivo, más maduro. A este periodo pertenecen libros como Las nubes o Desolación de la quimera, son libros de poemas, y un libro de prosa poética maravilloso que se titula Ognos. Bueno, pues estos serían los aspectos fundamentales, ¿no?, del poeta sevillano Luis Cernuda y de los otros poetas del 27, que he ido haciendo pues un repaso destacando pues, pues bueno, los que a mi juicio son las ideas principales que debéis destacar en vuestra exposición escrita. Y nada, volvemos aquí al esquema central y con esto terminamos ya el vídeo, que al final pues ha quedado un vídeo extenso. Os ruego que me perdonéis, pero espero que al menos os sirva de ayuda, ¿no?, para preparar el tema y tener éxito después en los exámenes y para adquirir estos conocimientos. En fin, como siempre, buenas noches y buena suerte.